Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva y buena vibra. Yo por mi parte estoy absolutamente efervescente de emoción, porque hoy nos adentraremos en un tema que sé que les fascina, los enciende, los mantiene pegados a la pantalla y, seamos honestos, siempre genera controversia. Así es, damas y caballeros, prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en el universo fascinante, y a menudo enigmático, de The Method de Mir y Can Yaman. Pero hoy no nos conformaremos con la superficie. Hoy, con lupa en mano y espíritu detectivesco, vamos a desentrañar los rumores más jugosos, esas tensiones latentes que se respiran en el aire, esas historias que circulan con la velocidad de un reguero de pólvora por internet, y lo más importante, vamos a intentar comprender por qué tanta gente se resiste a creer la versión oficial de lo que realmente sucedió entre ellos. Así que abróchense los cinturones, porque el viaje será intenso. Vamos a analizar desde los idílicos inicios de su romance en la pantalla, esa química explosiva que nos dejó a todos boquiabiertos, hasta las posibles razones, las motivaciones ocultas, los secretos inconfesables que pudieron haber precipitado su separación. Y por supuesto, no dejaremos de lado esos momentos álgidos, esos instantes de tensión palpable que, admitámoslo sin vergüenza, nos tuvieron a todos enganchados, consumiendo cada noticia, cada foto, cada rumor con la avidez de un adicto. Hoy nuestra misión es separar la realidad de la ficción, desenmascarar las verdades a medias y desentrañar las mentiras piadosas. Vamos a investigar a fondo si realmente hubo una explosión entre Demet y Can, si esa ruptura fue tan dramática, tan cataclísmica, como algunos medios sensacionalistas se han encargado de pintar. No dejaremos piedra sin remover, no escatimaremos en detalles, y trataremos de llegar al fondo de este misterio que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este festín de chismes jugosos, a esta vorágine de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de series turcas, de celebridades y de dramas detrás de escena, o si simplemente les gusta el contenido que ofrezco en este canal, por favor consideren suscribirse. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, contenido que los entretenga, los informe y los haga reflexionar. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita. De esta manera, recibirán una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo, y no se perderán ni un segundo de las últimas noticias, los análisis más profundos y los debates más apasionantes sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para la aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos ustedes saben, o al menos intuyo que saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en una de las parejas más queridas, más admiradas y más envidiadas de la televisión turca. Y todo gracias a su química incandescente, a esa conexión magnética que irradiaban en cada escena de la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador. ¡Ay, Erkenci Kuş! Una serie que trascendió fronteras, que conquistó corazones en todos los rincones del planeta, y que catapultó a ambos actores al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop turca. La gente, el público, los fans se enamoraron perdidamente de sus personajes, de Sanem y Can, de su historia de amor llena de altibajos, de su pasión desbordante, de sus momentos de ternura y de sus peleas épicas. Y como suele suceder en estos casos, la fantasía traspasó la pantalla. Los espectadores, sedientos de romance, empezaron a fantasear con la idea de que el amor entre Demet y Can era real, que su química no era solo producto de la actuación, sino una manifestación genuina de sus sentimientos. Y naturalmente empezaron a surgir rumores, especulaciones y teorías sobre si su romance traspasaba la pantalla y se convertía en una realidad. Y la verdad es que sí, amigos míos, la verdad es que, al parecer, el amor floreció entre ellos. Las fotos de ambos juntos, fuera de los sets de grabación, en eventos sociales, en escapadas románticas, las miradas cómplices que intercambiaban en las entrevistas, los comentarios cariñosos que se dedicaban en las redes sociales, todo, absolutamente todo, apuntaba a que estaban viviendo una historia de amor real, una historia digna de un cuento de hadas. Era el cuento de hadas perfecto. La pareja ideal, el romance soñado, el amor verdadero, o al menos eso parecía. Pero como todos sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los moldes de los cuentos de hadas. Los finales felices no están gar.
Antizados, los príncipes azules a veces se destiñen, y las princesas encantadas pueden convertirse en brujas despiadadas. Y lamentablemente la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman no fue la excepción. Después del éxito arrollador del boom mediático del fenómeno global que representó Erkencikus, comenzaron a surgir informaciones sobre tensiones entre Demet y Can. Rumores, chismes, filtraciones. La maquinaria de la prensa rosa turca se puso en marcha, alimentada por fuentes anónimas, por allegados a la pareja, por empleados de la producción. Algunos medios apuntaban a celos profesionales, a rivalidades en el set, a egos inflados. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de incompatibilidad de caracteres, de estilos de vida opuestos. E incluso los más osados, se atrevieron a mencionar infidelidades, traiciones y escándalos sexuales. Lo cierto es que poco a poco la relación entre ellos se fue deteriorando, erosionando, consumiendo hasta que finalmente, y después de meses de negaciones y evasivas, confirmaron su separación. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama se complica, donde los personajes revelan sus verdaderas motivaciones, y donde entra en juego el título de este vídeo, Demet Özdemir explota Can Yaman y yo lo que nadie cree. Porque a pesar de que ambos actores han intentado con mayor o menor éxito mantener un perfil bajo sobre su relación, evitar los escándalos y proteger su intimidad, los rumores no han cesado. Los fans, los medios y el público en general se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos. Muchos creen, sospechan, intuyen que la separación fue mucho más dramática, más turbulenta y más dolorosa de lo que se ha contado. Y que Demet, en un momento de frustración, de enojo, de hartazgo, explotó contra Can, descargando toda su rabia, toda su decepción y toda su amargura. Pero, ¿qué significa realmente esa explosión? ¿Fue una discusión pública, un enfrentamiento verbal acalorado, una escena bochornosa presenciada por testigos? ¿Fue una serie de declaraciones explosivas en redes sociales, un ajuste de cuentas virtual, una guerra de indirectas y mensajes encriptados? ¿O simplemente un distanciamiento definitivo y doloroso, un alejamiento paulatino, una ruptura silenciosa pero devastadora? Aquí es donde entra en juego lo que nadie cree, lo que se susurra en los pasillos, lo que se comenta en los foros de Internet, lo que se rumorea en los círculos cercanos a la pareja. Porque la versión oficial que se ha dado, la que ambos actores han intentado proyectar, es que la separación fue amistosa, civilizada y consensuada. Que simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse, que sus proyectos de vida no coincidían, que el amor se había transformado en amistad. Una versión edulcorada, políticamente correcta y convenientemente vaga. Sin embargo, muchas fuentes cercanas a la pareja, personas que conocían de cerca su relación, aseguran que hubo mucho más detrás de esa ruptura. Se dice que Demet estaba harta del ego de Can, de su constante necesidad de ser el centro de atención, de su afán por acaparar toda la atención y de su actitud, digamos, un poco arrogante y prepotente. También se rumorea que Can no supo manejar la fama repentina, que se mareó con el éxito y que esto afectó negativamente su relación con Demet, volviéndolo distante, indiferente e incluso desconsiderado. Otra teoría que circula con insistencia es que ambos tenían expectativas diferentes sobre el futuro de su relación. Demet, al parecer, buscaba algo más serio y estable, un compromiso a largo plazo, la posibilidad de formar una familia. Mientras que Can estaba más enfocado en su carrera internacional, en consolidar su imagen de galán irresistible y en disfrutar de su soltería, sin ataduras ni responsabilidades. Estas diferencias irreconciliables, esta visión opuesta del futuro, habrían sido el detonante final de la ruptura. La gota que colmó el vaso. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo, a la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué tanta gente no cree la versión oficial de la separación? ¿Por qué existe este escepticismo generalizado? ¿Por qué se duda de la sinceridad de Demet y Can? Porque la química entre ambos era tan evidente, tan palpable, tan intensa que cuesta creer que simplemente se haya apagado de la noche a la mañana. Porque los gestos de cariño, las miradas cómplices, los abrazos apasionados que se mostraban en público eran tan genuinos, tan espontáneos que resulta difícil imaginar que todo fuera una fachada, una estrategia publicitaria o una simple actuación. Además, hay que tener en cuenta el contexto mediático en el que se desarrolló esta relación. La presión constante de los fans, la vigilancia implacable de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, la influencia de las redes sociales, sin duda, todos estos factores influyeron en la forma en que Demet y Can gestionaron su relación y su separación.
Es muy probable que para proteger sus carreras, su reputación y su privacidad, ambos hayan optado por minimizar el drama, suavizar los hechos y presentar una versión edulcorada de la realidad. Esto no significa necesariamente que estén mintiendo descaradamente, sino que simplemente están evitando revelar detalles íntimos y dolorosos de su vida personal, detalles que podrían ser malinterpretados, magnificados o utilizados en su contra. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, después de examinar todas las evidencias y de sopesar todos los argumentos, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. La verdad completa, la verdad sin filtros, la verdad desnuda se encuentra encerrada en sus corazones, protegida por un muro de silencio y de discreción. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su relación fue intensa, apasionada y, sin duda, muy mediática. Una relación que generó expectativas desmesuradas, que alimentó fantasías imposibles y que terminó por sucumbir a la presión del éxito y a la complejidad de la vida real. Y que, independientemente de las razones que llevaron a su separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando una gran fortaleza y resiliencia. Demet ha protagonizado varias series exitosas, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Can, por su parte, ha continuado su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países, y demostrando que su talento trasciende fronteras. Aunque ya no estén juntos, aunque sus caminos se hayan separado, ambos siguen siendo figuras muy populares y admiradas por sus fans, quienes no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, aunque solo sea en la pantalla. En cuanto a la explosión que mencionamos al principio, es posible que nunca haya existido como tal. Quizás se trate simplemente de una metáfora, una forma de describir el momento en que Demet decidió poner fin a la relación, harta de las actitudes de Can, decepcionada por sus promesas incumplidas y agotada por la falta de compromiso. O tal vez, si hubo una discusión fuerte y dolorosa, un enfrentamiento verbal que marcó el final de su historia de amor, una catarsis emocional que dejó heridas profundas en ambos corazones. Lo importante es recordar que al final del día, Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones, con virtudes y defectos, con sueños y frustraciones. Y que tienen derecho a mantener su privacidad, a proteger su intimidad y a gestionar su vida personal como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y ahora, después de todo este análisis, después de esta inmersión profunda en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por su relación, que les haya resultado entretenido, informativo y, sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor la complejidad de su historia y su separación. En resumen, hemos analizado el romance entre Demet y Can en Erkencikus, los rumores sobre su separación, las posibles razones detrás de la ruptura, las teorías que circulan sobre una supuesta explosión entre ambos y el contexto mediático en el que se desarrolló su relación. Hemos intentado separar la realidad de la ficción, hemos puesto en duda la versión oficial de los hechos y hemos concluido que, aunque probablemente nunca sabremos la verdad completa, lo importante es respetar la privacidad de ambos actores y reconocer su talento y profesionalismo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, por favor, déjenme un like para saber que les interesa este tipo de contenido y para ayudarme a llegar a más personas. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo una explosión entre Demet y Can? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? ¿Confían en la versión oficial de los hechos o sospechan que hay algo más detrás de la historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos que también sean fans de Demet y Can. Muchas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.